¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Esta historia de que Venezuela se arregló se desmonta facilito con las cifras que recientemente la ONU ha sacado de la migración venezolana en el mundo. Ustedes saben que desde hace un par de años la situación de la población venezolana ha sido descrita como la de una emergencia humanitaria compleja. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo se traduce eso de tener una emergencia humanitaria compleja en términos de lo que realmente padecen todos los días los venezolanos y lo que realmente está ocurriendo con estos venezolanos que se han ido del país en los últimos años? La cosa ciertamente no es igual que en 2016, 2017. Ahí hay quien habla incluso en Venezuela de una mejoría económica, de que Venezuela se arregló. Pero basta entonces remitirse a lo que está pasando con las cifras migratorias de los venezolanos en el mundo para ver que este relato se cae completamente. Hoy en Analizando vamos a analizar cómo está la situación de los migrantes venezolanos en el mundo, cómo avanza la situación de la emergencia humanitaria compleja en el mundo. Miren el caso del niño en Perú, ¿ustedes lo vieron? ¡Qué dolor, chica! ¡Qué dolor! La xenofobia, ¿hasta dónde ha llegado? Que un niño venezolano fue salvajemente golpeado por solo ser venezolano en un colegio en Lima, Perú. Y el niño ha estado hospitalizado, estuvo delicado de salud. Hemos estado pendientes de él y apoyándolo en todo. Y vamos a seguir apoyándolo. Y aspiramos a que la Fiscalía peruana, la justicia peruana, tome cartas en el asunto. Ya los órganos de justicia venezolana y la Asamblea Nacional está tomando cartas en el asunto. ¿Hasta dónde puede llegar? Hace 2 semanas fue en Santiago de Chile que un fascista pinochetista agredía brutalmente a un trabajador o a un joven venezolano, insultándolo, amenazándolo. Ahora es en Perú. Vénganse. Yo les digo desde mi corazón, como hombre de la calle, hombre de a pie que soy, es mi mensaje. Se los digo por aquí, se los digo por TikTok, se los digo por allá, se los digo por acá. Se los digo a todos y todas. Vengan. Ya basta de aguantar insultos, vejámenes. Ya basta de xenofobia, de sobreexplotación, de pasarroncha. Vénganse que juntos en Venezuela lo vamos a lograr. Vénganse que ahora nos toca a todos y a todas echar adelante este barco que ya se va recuperando, que vaya dando muestras de que avanza, porque Venezuela se va a recuperar completamente y Venezuela necesita de ustedes, compatriotas queridos y queridas. Vénganse que aquí los esperamos, que aquí los amamos. Vénganse que aquí los esperamos y aquí los amamos, dice Maduro. Ahora, no pareciese que la gente le presta mucha atención a esto que está diciendo Maduro. ¿Y por qué digo esto? Bueno, nada más hay que ceñirse a los reportes que últimamente ha hecho la ONU sobre el caso de la migración venezolana. Y me voy a permitir leerles a ustedes algunos datos que son de importancia en esta materia. Por ejemplo, el reporte que acaba de cerrar la ONU sobre cuántos venezolanos han dejado su país para irse a otras partes del mundo, habla de casi 7 millones de venezolanos en cifras concretas que están en distintos países del mundo al día de hoy. En concreto son 6.8 millones según la oficina de la ONU que hace seguimiento al tema de las migraciones, que dice que estos venezolanos se han ido de su país en los últimos años. Aquí hay un marcador importante porque el último reporte que se dio sobre esta situación, que creo que es de julio, hablaba de 6.150.000 venezolanos.
Si nosotros hacemos las cuentas de julio a este reporte de finales de agosto que se está publicando, creo que a principios de esta semana, hay un incremento en el 10% de la cifra, de 6.150.000 a sobre 6.800.000 migrantes venezolanos en el mundo. Más del 10%. Y esto es reciente, esto es de julio a finales de agosto, repito. Y esto tiene que ver incluso que si estamos leyendo una cifra que habla de una situación sumamente actual, donde ya ha operado toda la campaña, porque este video que yo les acabo de poner sobre Maduro, o de Maduro, hablando del tema de la migración y de los vejámenes y la xenofobia que sufren los venezolanos en otros países, que ha pasado, que no es mentira, pero que no es el tema de este video. Hoy estamos para hablar acá de las cifras y de lo que ha ocurrido en términos gruesos con esa migración. Hay que ver que la cifra te habla de incrementos en un contexto en el que supuestamente la situación en Venezuela ha mejorado. Si hay un incremento es porque la situación no ha mejorado. Nadie abandona su país voluntariamente. Nadie abandona su casa voluntariamente. Nadie deja a sus seres queridos voluntariamente. Nadie se embarca, a diferencia de lo que pueden decir un Trapielo, de lo que puede decir Roberto Besutti, de lo que pueden decir cualquiera de estos artistas del régimen. Nadie se embarca en una travesía como la del Darién, solamente por moda o por farándula. Nadie hace eso. Por cierto, de farándula sabe bastante Trapielo y sabe bastante Roberto Besutti, que vienen del mundo del espectáculo. Ellos saben bastante de ese tema. No los venezolanos que tienen que embarcarse en esa ruta atravesando más de una decena de países para ver si llegan y la cuentan a la frontera sur de los Estados Unidos, ¿no? Pero entonces sigamos con las cifras porque aquí hay varias cosas interesantes. De los 6.800.000, casi el 85%, dice la ONU, se han situado en países que están o en América Latina, es decir, sobre todo Suramérica o el Caribe. Y hablan de los países, pues, donde estarían estos venezolanos repartidos. Sigue siendo Colombia el primer país receptor de migración venezolana. 2.4 millones de venezolanos se estiman al día de hoy que están en Colombia. Perú, sorprendentemente para mí, lo decía en estos días en la radio, es el segundo país en la lista. Yo hubiese pensado que pudiesen ser otros países, incluso el Brasil, pero se nota que el tema de la barrera idiomática es fuerte con el tema brasileño que, como ustedes saben, hace frontera con nosotros por el sur, ¿no? Donde uno pensaría que sería más fácil para muchos venezolanos llegar a Brasil, pues deciden irse más abajo hacia el Perú. 1.2 millones de venezolanos están en el Perú. Tercero en la lista es el Ecuador, que también es de pensarse que estuviese en esta lista incluso por la proximidad geográfica también, donde hay un poquito más de 500.000 de venezolanos. Cerca de 500.000 también en Chile. El Brasil se coloca como el quinto país receptor de migración venezolana, con más de 350.000 venezolanos. Y bueno, ya luego más lejos está Argentina, Panamá, que tienen un poco más de 150.000, República Dominicana, importante también la migración venezolana en Dominicana, México con apenas 82.000 y Costa Rica con solo 30.000 migrantes venezolanos. Costa Rica además, la tierra de Jovel Álvarez y un paraíso supuestamente, pero no para la migración que huye desesperadamente de Venezuela, sino un paraíso para gente que va a emprender algún tipo de retiro, de jubilación. La gente vive mucho en Costa Rica, se dice que es un país muy tranquilo por ahora y afortunadamente. Ahora, hablemos de Estados Unidos. Las cifras oficiales hablan de que, pero son cifras que se dice que no están completas, son cifras a las que le falta mucho, ¿no? En Estados Unidos no hay un registro tan pormenorizado del tema de los venezolanos. De hecho, ustedes ven los videos en redes sociales, para bien y para mal, sobre el tema de cuántos venezolanos y cómo están llegando a los Estados Unidos. Seguro que han visto los videos de los buses que desde Texas, el gobernador Greg Abbott, y desde otros estados del país, sobre todo con gobiernos republicanos, que dicen, bueno, si tú quieres llamar migrantes, agarran los buses y ponen a los migrantes en Washington o los ponen en estados gobernados por demócratas y en como Nueva York también. Y bueno, habrán visto esos videos de venezolanos llegando prácticamente con una mano delante y otra detrás a estados como, o a ciudades como la ciudad de Nueva York.
En Estados Unidos se dice que hay 500.000 de venezolanos actualmente, pero esa cifra yo creo que es rebatible. Yo creo que esa cifra es mucho mayor. No puedo decir de cuánto porque no la tengo. Repito, no hay cifras confiables de la migración venezolana en los Estados Unidos. Pero este tema de los 82.000 en México, también se dice que hay muchos venezolanos en México que están de tránsito, que son venezolanos que han atravesado el Darién y que no han logrado conseguir pues traspasar la frontera sur de los Estados Unidos y se han quedado, como decimos nosotros, varados en México. Hay muchos venezolanos que están allí en México esperando a ver cómo logran entrar a los Estados Unidos, por supuesto de manera ilegal. Y esto haría pues más o menos el panorama en América de este 85% de los 6.800.000 que están fuera en este momento. Ahora, cuando hablamos de Europa, la cosa también es interesante. Fíjense que en España es donde está la mayoría de los venezolanos y es casi lógico, ¿no? Por nuestra relación histórica con España, por el tema idiomático también, que estén llegando los venezolanos a España. Se habla de que 438.000 venezolanos están actualmente en España. Muchos de ellos pues buscando asimilarse en cuanto a su estatus legal allá. Pero también habría que decir que el segundo país dentro de los migrantes venezolanos que van a Europa es Italia. Hay más de 60.000 venezolanos en Italia. Y esto tiene que ver, yo seguro, no tengo la cifra, pero estoy seguro que el tercer país de pronto podría ser Portugal. Esto tiene que ver con los lazos históricos que España, Portugal e Italia tienen con Venezuela respecto de migraciones sobre las que, por cierto, hablé en mi live del fin de semana, el sábado, con respecto a la política migratoria de Marcos Pérez Jiménez y la traída de europeos a Venezuela. Fueron estos tres países fundamentalmente los que enviaron migrantes a Venezuela por allá, por mediados de la década de los 50 del siglo pasado. Entonces, esta relación histórica de ítalo-venezolanos, de españoles venezolanos y de luso-venezolanos hace que muchos de estos venezolanos, que ya son hijos, nietos de aquellos emigrantes europeos que llegaron a Venezuela en la década de los 50 del siglo pasado, estén buscando a los países de sus padres o de sus abuelos como el asiento para llegar a hacer una vida en medio de la situación que tiene Venezuela. Fíjense, si nosotros ponemos en contexto, que es lo que a mí me gusta mucho en estos videos, el tema de la migración venezolana actual, habría que decir que 6.800.000, pongamos casi 7 millones de migrantes. Y esta es la cifra ONU. Hay ONGs, hay, digamos, organismos, think tanks, que se dedican a estudiar el tema migratorio, que te hablan fácil de que la emigración de venezolanos en el mundo está situada en torno a los 7 a 8 millones ya de personas que han salido. Eso es casi un cuarto del país fuera, desde el punto de vista oficial, un país que tiene aproximadamente 30, un poco más de millones de habitantes. Estamos hablando de casi un cuarto, no, casi un tercio del país completamente ido del mismo. Y entonces, hablando del contexto mundial, las dos grandes migraciones en países que se están viendo desde hace unos años y también ahorita con respecto a lo que significan estos contingentes humanos buscando refugio, buscando asilo, sobre todo refugio humanitario, en distintos países del mundo, son, por una parte, Ucrania, que tiene una guerra en este momento, Rusia con ellos y que los ha invadido desde hace unos meses, como ustedes saben, ya se han cumplido creo que 6 meses de la invasión, o 5 meses de la invasión de Rusia ordenada por Putin a Ucrania, y Siria, que vive un conflicto bélico desde hace décadas. Siria es prácticamente el teatro de operaciones de los Estados Unidos y de países antioccidentales que tratan de establecer allí también bases para el terrorismo, que tratan de establecer allí bases para grupos que atentan contra los intereses de Occidente, además de un gobernante como Al-Assad, que no tiene nada de democrático, ¿no? Donde Al-Assad ha terminado siendo la solución a un problema tribal dentro de Siria, donde uno de los grupos o una de las tribus se ha impuesto y Al-Assad es la expresión de ello frente a un conflicto que no parece tener fin. Hablamos de décadas, repito, de un conflicto bélico. Pero en ambos casos, y esto es lo que a mí me parece sumamente revelador, estamos hablando de que tanto Ucrania como Siria son países que actualmente están atravesando guerras.
son países donde hay procesos bélicos abiertos, donde hay incluso terceros y cuartos actores involucrados dentro de las guerras de estos países. En Siria uno puede rastrear desde los Estados Unidos hasta Medio Oriente completo metido en ese problema. Y en Ucrania, por supuesto, que uno puede rastrear más allá de la propia Ucrania a Rusia y a actores tanto de Europa como de América, en este caso Estados Unidos, que están metidos dentro de ese proceso, porque es un proceso no solamente local. Allí hay terceros, repito, y cuartos actores involucrados. De manera que analogar Venezuela, que tiene cerca de 7 millones de migrantes en este momento en el mundo, al caso sirio o al caso ucraniano, que tienen más o menos lo mismo. Yo creo que 7 millones de ucranianos han abandonado su país en medio de los últimos meses y del conflicto que ha significado la intervención de Rusia en Ucrania. Y los sirios son más o menos 7 millones también. O sea, la cifra es curiosamente coincidente, ¿no?, en cuanto a los números. Estamos hablando de que Venezuela en teoría no tiene un conflicto bélico abierto, no hay una guerra abierta en Venezuela, mas sí podríamos hablar de que hay una guerra soterrada, que no es una guerra de chavistas contra opositores, aunque mucha gente la podría ver así, que no es una guerra abierta menos aún de opositores contra el chavismo, de que no es una guerra entre partidos, no es una guerra entre adecos contra PSUvistas o de Voluntad Popular contra el PSUV o de Un Nuevo Tiempo contra copellanos. Eso no es lo que ocurre en Venezuela. Aquí lo que hay es una guerra del poder y de un régimen contra la ciudadanía en pleno, contra las condiciones de vida básicas que amerita la ciudadanía, que las han ido a buscar en otros países, tan simple como eso. Gente que no ve futuro en Venezuela y que más allá de que ellos no salgan todos los días y tengan que enfrentarse al mundo con un fusil AK-47, pues ellos ven que ese mundo que ellos tienen que vivir en Venezuela todos los días les es sumamente hostil en términos de la manutención de lo que significa lo básico: comer, pagar servicios, pagar medicinas, recibir algunos servicios públicos. O sea, es muy complicado para esta gente y deciden emigrar. Más allá de las modas, más allá de lo que pueda decir Trapielo o lo que pueda decir Roberto Mesuti. Entonces, sumamente curioso porque, repito, no es Venezuela un país en guerra en este momento desde el punto de vista abierto. Sin embargo, esto nos puede llevar a la conclusión de que alguna guerra hay, y si en todo caso existe un conflicto bélico, es un conflicto del poder del régimen contra toda la ciudadanía en pleno, la que no forma parte de esa nomenclatura de poder. Nosotros tendríamos que decir, para ir concluyendo, este es un analizando bastante corto, pero que me parece que tiene suficientes elementos para que ustedes piensen y recapaciten sobre este asunto, que en modo alguno, como me he cansado de repetir en otras tantas oportunidades, se puede pensar que la situación en Venezuela ha mejorado para alcanzar a toda la población. Es decir, si bien el caso del país no es el caso de un país de 2016 o 2017 donde la gente hacía cola para comprar papel toalé o para comprar un pollo, como lo he dicho en otros videos, esa mejora económica supuesta, donde la gente ya puede ir a un bodegón y comprar, incluso si quiere pollos importados, o puede comprar el papel toalé importado, siempre y cuando tenga el dinero, nos lleva a la conclusión de que no todo el mundo puede acceder a estos beneficios. No todo el mundo está inserto dentro de la mejora. De hecho, las grandes capas de la población no están insertas dentro de las mejoras, y eso es lo que revelan estas cifras de migración. Es lo básico, es el 2 más 2 es 4. Si tuviésemos una situación en la que toda la población venezolana, o por lo menos la mayoría de la población venezolana, estuviese sintiéndose incorporada dentro de un proceso de mejoras económicas y de mejoras de condiciones de vida en nuestro país, no seguirían las cifras de la emigración venezolana repuntando en los conteos de los organismos internacionales. Eso es sumamente básico. Yo parto de la premisa que nadie se va de su casa si se siente bien en ella. Tú no vas a abandonar lo seguro que tú tienes para irte a arriesgar en la incertidumbre, por más primer mundo que te lo quieran vender, si tú estás cómodo en tu casa, por más tercer mundo que te digan que es tu casa. Pero esa es tu casa, donde están tus cosas, donde está tu familia, donde están pues tus arraigos. O sea, eso es básico para mí desde el punto de vista de la psicología. Y si estas personas se siguen arriesgando, repito, no es por moda, no es porque les vendieron una película en Hollywood que les dice que
emigrar es cumplir el sueño americano o el sueño europeo, es porque las circunstancias los obligan a emigrar. Y estas personas ven que fuera de su círculo de confianza, ven que fuera de lo que es su casa, ellos pueden tener al menos una posibilidad de intentarlo y de tener acceso a una mejor condición de vida. Eso es tan básico como eso. Entonces yo quiero que en este Analizando se lleven esta idea, porque las cifras de emigrantes venezolanos siguen creciendo y eso lo revela por lo menos lo último que ha dicho la ONU. Si te gusta este contenido, te gusta la sección Analizando y quieres apoyar el canal, puedes hacerlo de dos formas. Suscribiéndote a mi Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/neoadolfo, y con tu suscripción, además de obtener beneficios, vas a apoyar este canal. Pero si lo quieres apoyar a través de PayPal, también lo puedes hacer. El enlace para apoyar directamente el canal en PayPal lo dejo acá en la descripción del video, que está debajo justamente de este video. Nosotros, además, tenemos que agradecerles a todos los que se suscriben al canal. Es muy importante, es fundamental que le den manito arriba, que le den me gusta a este video para que se posicione mejor dentro de YouTube y más gente lo pueda ver y acceda a estos análisis, a esta información que me parece muy relevante para los venezolanos que están dentro y fuera del país en este momento. Suscríbete al canal, deja tu comentario y bueno, también difúndelo en tus redes sociales si así lo consideras. Lo agradezco muchísimo que lo pases por WhatsApp, por Twitter y por Facebook. Sin mucho más que agregar, les doy las gracias y les digo que nos reencontramos en un nuevo Analizando. Hasta entonces.